pero esta creo que es la única que se le llama importante. Aparte de su estabilidad económica, que posiblemente ella era una mujer rica, también la podemos conocer por su generosidad, su servicio, su fe, su espiritualidad, su contentamiento, su hospitalidad, su armonía en su matrimonio. Ah, esta mujer me recuerda mucho la mujer virtuosa de Proverbio, pues tenía muchas cualidades que quizás todas de nosotras quisiéramos tener. Esta era una mujer también, sobre todo, temerosa de Dios. Esta mujer vivía con su esposo en la ciudad de Sunem y por eso ella se conoce como la Sunamita. Sunem era una ciudad que pertenecía a la tribu de Isaacar y estaba cerca de Jezreel. Era un pueblecito pequeño y esta historia sucedió en el tiempo del rey Joram. Como sabemos, el rey Joram era el hijo de Acab y Jezabel. Y en ese tiempo habían muchos falsos profetas, pero también habían profetas de Dios que amaban a Dios, como Eliseo y como la Sunamita y su esposo, que también amaban a Dios. Eliseo fue el sucesor de Elías y Eliseo vivía en el monte Carmelo, pero su ministerio abarcaba varias ciudades, entre las cuales él siempre pasaba por Sunem. Esta historia se encuentra en Segundas Reyes, capítulo 4, y comenzando en el versículo 8. Es una historia fascinante. A mí siempre me ha atraído esta historia. Yo admiro mucho a la Sunamita, porque ella tiene muchas cualidades, las cuales a mí me gustaría tenerlas todas. Vamos a aprender un poco de esas cualidades que ella tenía. Y dice el versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo siempre pasaba por la casa de la Sunamita y parece que la Sunamita siempre veía que Eliseo pasaba y él parece que era un hombre ya entrado en edad. Y ella le invitó un día a comer, pero parece que él no quería, porque la Biblia dice que ella le insistía a que fuera a comer, hasta que un día Eliseo aceptó la invitación de ella. Parece que Dios le puso en el corazón de la Sunamita el que invitara a Eliseo a su casa a comer. Vamos a ver el versículo 9 que nos dice. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Aquí vemos, hermana, el discernimiento espiritual de la Sunamita. En ese tiempo habían falsos profetas, como le dije, pero también habían profetas de Dios y gente que creía en Dios. No se nos dice si la Sunamita conocía a Eliseo, pero yo me imagino que después de varias veces que él estaba en la casa de la Sunamita y por medio de la conversación que tenían, por medio de la forma de ser de Eliseo, por medio de su comportamiento, ella se dio cuenta que este era un varón santo de Dios. Esto nos da a entender que esta mujer tenía
una buena relación con Dios, que tenía discernimiento espiritual. Y hermanas, eso es muy importante, que nosotros demos un buen ejemplo, que por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportarnos, la gente pueda decir, esta es una verdadera hija de Dios, es una verdadera sierva de Dios. Dios le dio la sabiduría a esta mujer para que se diera cuenta quién era Eliseo. Sigamos leyendo el versículo 10 y dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Miren, esta mujer, ella no solamente quería que Eliseo fuera a su casa a comer de vez en cuando, ella quería que Eliseo se quedara allí a descansar. Ella vio la necesidad que tenía Eliseo, porque Eliseo iba a otra ciudad que quedaba lejos. Fíjense, Eliseo vivía en el Monte Carmelo y ella vivía en Sunem. Yo estuve buscando y dice que el Monte Carmelo era como de 30 a 40 kilómetros de Sunem. Era bastante, y ustedes saben que en ese tiempo no había la transportación que tenemos hoy en día. Era en un burro, un caballo, o era caminando. Yo creo que Eliseo era caminando, porque él iba de ciudad en ciudad predicando. Y ella vio la necesidad de Eliseo. Y esta mujer, como estaba sujeta a su esposo, ella le dio la idea a él. Ella no fue de esa mujer que dicen, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer aunque mi esposo no esté de acuerdo, yo lo quiero hacer. No, ella era una mujer sujeta a su esposo, pero ella también tuvo la sabiduría de decirle a su esposo que este era un hombre santo de Dios y su esposo confiaba en ella. La tsunamita se dio cuenta, ¿verdad?, de esa necesidad que tenía Eliseo de descansar. Él tenía que viajar mucho y ya fuera para él predicar, enseñar o para ir a las escuelas de los profetas, porque después que Elías se fue, se quedó Eliseo como el sucesor y él entonces entrenaba a los demás profetas. Y ella conocía la importancia de proveer para las necesidades de los demás. Y le hicieron una habitación en lo alto de la casa. Parece que arriba, en el techo, ahí construyeron la habitación. Y ella le puso lo necesario para que él descansara, para que él estudiara. Parece que los pergaminos, ¿verdad?, que ellos estudiaban, le puso una mesa, una silla para que estuviera cómodo, un candelero para que en la noche se pudiera alumbrar. Hermanas, cuando tenemos visita, ¿verdad?, en nuestros hogares, debemos de hacerlos sentir lo más cómodo posible, que ellos se sientan bien y que nosotros podamos suplir todas sus necesidades. Entonces, eso fue lo que hizo la tsunamita y es un ejemplo para nosotras también de poder ayudar a las personas que necesitan un alojamiento, que necesitan que nosotros les demos una mano, ¿verdad?, para que puedan sentirse bien. Vamos a ver el versículo 11 que nos dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ya Eliseo tenía un lugar donde descansar y esto significó mucho para Eliseo. Eliseo se sintió tan bien que él quería hacer algo por esta mujer. Ya él pasaba por ahí, él se sentía cansado y él podía descansar, pasar la noche, comer, porque ella también le daba comida, y podía continuar su viaje hasta la próxima ciudad donde Eliseo
iba. Entonces podemos ver aquí en el versículo 12 y 13 que él quiere hacer algo por esta mujer sunamita. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita en el versículo 12 y llamó a su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. El 13 dice, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Miren, Eliseo estaba tan agradecido que le ofreció hablar al rey o al general. Él tenía influencia en el gobierno. Eliseo era un hombre respetado, que lo conocían en esos diferentes pueblos por todos los milagros que él hacía, porque hemos visto los milagros que Eliseo había hecho. Y él tenía buena relación con el rey, con el general, y él quería hacer algo por esta mujer. Pero ¿qué le contestó ella? Ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Ella le dio una respuesta directa y sencilla. Ella le quiso decir, yo estoy feliz con lo que yo tengo, yo no necesito nada, yo estoy plena, estoy completa. Ella podía haber pedido cualquier cosa que ella necesitara y Eliseo iba a hablar con el rey y posiblemente le iban a dar la petición, pero ella dijo que estaba feliz con lo que tenía. También podemos ver que ella había compartido su hogar con sinceridad y que no esperaba nada a cambio. Ella estaba contenta, sin honores y sin reconocimiento. Eh, no vemos que ella fue una mujer que dijo, bueno, como yo ayudé a este profeta, yo voy a pedir cualquier cosa y él me lo va a dar. Y ella sabía que él hacía milagros, ¿verdad? Y quizá ella necesitaba algún milagro, pero no. Ella lo que había hecho era a cambio de nada. Entonces el versículo 14 dice, y él dijo, parece que ella se fue en ese momento, ¿verdad? Después que dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, es aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Wow, fíjense, ella no tenía hijo. Y no vemos que ella clamaba por un hijo. La Biblia no dice que ella clamaba por un hijo, pero seguramente ella lo pedía a Dios en secreto, porque muchas veces nosotros tenemos peticiones secretas que no las decimos. Y ella seguramente pudo haberle dicho a Eliseo, yo no tengo hijo, hazme el milagro de tener un hijo. Pero no, era una mujer muy prudente. Ella era muy medida en sus palabras y no quiso aprovecharse de la oferta de Eliseo. Ella estaba contenta con lo que tenía. Miren, hermana, contentamiento no es tener todo lo que nosotros queremos, sino que estemos contentas con lo que ya tenemos. Eso es contentamiento. Y cuando nosotros hagamos un bien, no lo debemos hacer para que los demás lo vean. A veces nosotros hacemos buenas obras por motivos errados, pero recordemos lo que dice 1 Samuel 16:7. En la última parte dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, lo que nosotros hagamos que sea de corazón, no a cambio de nada. Y ella, aunque ella no tenía hijos, ella estaba ya conforme. Ya ella dijo, bueno, mi esposo está viejo. Ella aparentemente era una mujer joven, porque la palabra de Dios no nos dice que era estéril, solamente dice que su esposo era viejo y por eso
ya ella no podía tener hijos, pero ya ella estaba conforme porque vemos cómo es ella, cómo ayudaba a las personas y cómo ella estaba contenta. Ella dice que ya estaba plena. Entonces en el versículo 16 leemos que Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. El año que viene para este tiempo abrazarás un hijo. Este sería el regalo para la tsunamita por haber sido tan atenta con el siervo de Dios. En la Biblia encontramos algunas mujeres que no podían tener hijos, sabemos, ¿verdad? Y cómo Dios obró en ella y dieron a luz a grandes hombres de Dios. Dios obró en la tsunamita también, a pesar de que ella no era estéril, Dios obró en ella. Y como dijo Eliseo, ¿verdad? Que iba a tener un hijo. Ella le dijo, no hagas burla de tu sierva, no me ilusiones, no me des falsa esperanza. Ella decía, ya mi esposo está viejo, yo no puedo tener un hijo. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que su esposo era viejo. Pero como dijo el profeta, ella concibió porque para Dios no hay nada imposible. Y ella tuvo un hijo. Y ese hijo fue la alegría de ese hogar. Qué alegre pudieron estar, ¿verdad? Esos padres que después de tanto tiempo, no sabemos el tiempo que ellos tenían de casado, pero después de tanto tiempo ellos pudieron tener un hijo. Pero vamos a ver qué sucedió, que hubo una crisis en ese hogar. En el versículo 18, del 18 al 20, vamos a leer qué sucedió en ese hogar. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Wow, hermana, qué tragedia. Era el tiempo de la cosecha y el niño estaba con su padre en el campo. De repente este niño siente un fuerte dolor de cabeza y le dice a su papá, mi cabeza, mi cabeza. Posiblemente este niño tenía como de 5 o 6 años más o menos. Vamos, suponemos, ¿verdad? La palabra de Dios no nos lo dice, pero podemos, por lo que vemos, era un niño pequeño porque su mamá se lo sentó, ¿verdad? En la rodilla, en las piernas, y allí lo estuvo. Pero de repente él siente ese dolor de cabeza. Posiblemente en el campo hacía mucho calor y el niño sufrió de una insolación, ¿verdad? Quizás su cerebro se le hinchó a causa del calor y el padre no se imaginó que era algo muy malo y le dijo a uno de sus criados, llévaselo a su madre, porque él, y quizás su mamá tampoco pensó que era algo grave, porque ella lo mantuvo sentada con él hasta el mediodía, como dice la palabra, pero el niño murió. Qué tragedia, hermana. La bendición que Dios le dio, enfermó y murió. Recibió su hijo de una manera extraordinaria y de repente lo pierde, lo pierde. Hermana, pero ¿qué hizo esta mujer ante esta crisis? ¿Qué hizo ella? Ella guardó silencio, no se quejó, no gritó, aunque sí ella estaba muy angustiada. Cualquier madre podría haberse desesperado, ¿verdad? Imaginémonos que de repente nuestro hijo muera. ¿Qué haremos nosotras? Seguramente nos vamos a desesperar, vamos a llorar, vamos a llamar a las personas, se murió mi hijo, pero esta mujer no hizo eso. Esta madre no hizo eso. Es difícil saber
¿Por qué Dios permite que esto ocurra? No siempre hay una explicación para las tragedias que nos ocurren, pero Dios se puede manifestar en cada una de ellas. En cada una de las tragedias, Dios se puede manifestar. Aunque no sepamos por qué suceden las cosas, pero cuando Dios se manifiesta, entonces sí sabemos por qué ocurre. Vamos a ver qué hizo ella en el versículo 21. Versículo 21, ella dice que subió, por eso yo le dije que el aposento que le hicieron a Eliseo estaba en lo alto, porque ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Yo me imagino a esta mujer subiendo esa escalera con su niño muerto y quizás a ningún sirviente ella le dijo, quizá nadie se dio cuenta que el niño murió, quizá pensaban que estaba durmiendo. Ella subió y lo acostó en la cama del siervo. Quizás pensó que ese era el lugar más seguro, porque ese era el lugar reservado para Eliseo y nadie entraba a ese lugar. Entonces ella lo puso ahí y ella, vamos a ver lo que hizo en el versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una asna para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Le dice a su esposo que quería ir a ver al profeta, pero no le dice qué pasó. Ella no le dijo más nada. Simplemente le dijo que quería ir a ver al profeta. Esta mujer, fíjense, una vez más nos demuestra la sumisión que ella tiene, porque ella pudo haberle dicho a uno de los criados, búscame un asna y ven conmigo y vamos donde el profeta Eliseo. Pero ella quería hacer las cosas bien. Y ella, fíjense, era como yo les dije, era bien lejos, que vivía del Monte Carmelo, que eran como unos 40 kilómetros. Si ella se hubiera ido sin decirle nada a su esposo no iba a saber dónde ella estaba, pero ella quería hacer las cosas bien. Y ella siempre consultaba con su esposo. Ese es un ejemplo de mujer, ¿verdad? Que respetaba a su esposo. Y hermana, eso también es un ejemplo para nosotras, que no hagamos las cosas sin que nuestros esposos lo sepan. Siempre debemos de consultar con nuestro esposo. Ella pudo, como le dije, ir con un criado, pero ella quiso hacer las cosas bien. Al esposo le extrañó que ella quisiera ir a hacer esa visita al profeta. Y vamos a ver lo que dice el versículo 23. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Miren, en la luna nueva o en el día de reposo era que acostumbraban a ir a ver al profeta. Le consultaban al profeta en días especiales. Pero esta mujer, ¿qué le contesta? Con una sola palabra, paz. O sea, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Pero ¿estaba todo bien, hermanas? No estaba todo bien. Su hijo estaba muerto, pero ella no le dijo nada a su esposo, porque ella decía, si yo voy donde Eliseo y yo veo a Eliseo, las cosas van a estar bien. Porque ella dijo, Eliseo, ¿por qué me lo dio? Entonces, Eliseo tiene que resolver este problema. Ella cuidó sus palabras. Ella pudo haber dicho muchas palabras negativas. Ella estaba pasando por un momento difícil. Su esposo sabía, hermana, que su niño no se sentía bien, pero el esposo ni siquiera le preguntó por el niño. Él no le dijo, ¿cómo está el niño? Y tú te vas y ¿cómo está? ¿Tú vas a dejar al niño? Él no le preguntó absolutamente nada. Y ella pudo haberle dicho muchas cosas, pero esta mujer prudente se calló porque ella respetaba mucho a su
esposo. Él no preguntó por el niño y ella tampoco le dijo nada. Ella era una mujer sabia y prudente. Así es que de sus labios solamente salió la palabra paz. No dijo más nada. El 24 al 26 nos dice que después ella hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijera. Ella quería ir rápido donde Eliseo. Ella partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. El varón de Dios la vio desde lejos y mandó a Giesi y le dijo, te ruego que vaya ahora corriendo a recibirla y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Eliseo se asombró de que esta mujer viniera donde él, porque no era luna nueva ni día de reposo, y era la costumbre de ello ir para ese tiempo. Pero fíjense, ella no le importó la distancia que había de su casa al Monte Carmelo. Con esos 30 o 40 kilómetros caminando o en un asno, vienen siendo como 9 o 10 horas. Y hermana, el niño murió al mediodía. Ella se fue inmediatamente. Ella llegaría al Monte Carmelo en la noche, pero ella no le importó eso. Ella solamente quería ver al siervo de Dios, porque ella sabía que él iba a hacer algo. Entonces ella, Giesi le pregunta que si está todo bien. Y ella, no, Giesi le pregunta que qué le pasa, que si le va bien a ella, a su esposo, a su marido. Y ella le dijo, bien. Ella no quería hablar con Giesi. Ella lo que quería era llegar donde Eliseo. Ella no le abrió el corazón a Giesi. Al decirle, todo está bien, era como, déjame tranquila, quiero seguir, quiero ir a ver al profeta. Pero en su corazón había un gran dolor y una gran amargura, aunque ella no lo manifestaba. Cuando pasamos por pruebas y problemas, debemos de ir a la persona correcta. Abramos nuestro corazón al Señor y con alguien que realmente nos pueda ayudar. El versículo 27 dice que luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Cuando la tsunamita llegó donde Eliseo, se aferró a sus pies y no le pidió nada, solamente abrió su corazón y la tristeza de su interior se manifestó. Giesi trató de apartarla. Para él, ella estaba molestando al profeta, pero el profeta le dijo, déjala, déjala, porque su corazón está en gran amargura. Vemos la compasión del profeta, ¿verdad? Se compadeció de esta mujer. Eliseo dice que Dios le había ocultado el motivo y que no se lo había revelado. Él ha llevado una vida espiritual tan cerca de Dios que él está acostumbrado a que Dios le muestre lo que va a suceder. Siempre Dios le mostraba a Eliseo lo que iba a suceder, pero en este caso, Dios no le manifestó lo que le estaba sucediendo a la tsunamita. La tsunamita no se quejó ante Dios, pero sí se quejó al profeta, porque el profeta fue que le dijo que iba a tener un hijo. Y Eliseo, cuando ella abrió su corazón, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y veamos el versículo 29, a ver qué dijo Eliseo. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo salude. Y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño.
Eliseo envía a Giesi y le da su báculo o su bastón. Un báculo es un bastón. Y le da instrucciones de lo que tenía que hacer. Eliseo y Giesi eran muy conocidos. Y cuando Giesi se iba, Eliseo le dice, no hable con nadie, no salude a nadie, porque como eran tan conocidos, la gente podía detenerlo y empezar a hablar con ellos o invitarlo a su casa. Pero le dijo, no hable con nadie y vete, porque esto era una urgencia. Y le da el báculo porque el báculo era el símbolo de su oficio y de la autoridad que Dios le había dado. Y le dijo que se lo pusiera en la cara del niño, porque al ir el báculo era como si fuera la presencia de Eliseo. Pero veamos qué sucede. ¿Qué dice la mujer a Eliseo en el versículo 30? ¿Qué le dice ella? Y la madre del niño, en el versículo 30, la madre del niño dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta mujer no quería irse sin el profeta. Ella no confiaba en Eliseo. Y miren esa palabra de vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me acuerda que el mismo Eliseo se la dijo a Elías. Cuando una vez Elías le dijo, quédate aquí, que yo voy a ir a tal ciudad. Y él le dijo, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Eliseo comprendió muy bien esas palabras porque él también la había dicho. Pues Giesi llegó a la casa, ¿verdad? Donde estaba el niño, pero hizo todo lo que Eliseo le dijo, pero el niño no despertó. Y vamos a ver el versículo 32 al 37. A ver qué sucedió. El 32 dice, y yendo Eliseo a la casa, porque la mujer le dijo que tenía que irse con él, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Eliseo entró, cerró la puerta, dejó a la tsunamita y a Giesi fuera de la puerta, y después él subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez. Eliseo estaba paseándose, ¿verdad? Llorando. Después subió, porque el niño no reaccionaba. Él entró en calor, pero no reaccionaba. Y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Hermana, 7 veces. El 7 dicen que es el número de la perfección. Él estornudó 7 veces. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Qué hermoso, hermana, confiar en el Señor. Miren, hermano, Eliseo era un hombre tan lleno del poder de Dios que él aún, no sé si ustedes han leído, pero él aún después de muerto, él tuvo el poder para resucitar a un muerto. Después que él murió, iban unos hombres, ¿verdad?, cargando un cadáver, y vino una banda de hombres. Parece que ellos se asustaron y tiraron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando ese muerto topó los huesos de Eliseo, ese muerto resucitó y se levantó. O sea que después de muerto, el poder de Dios todavía estaba hasta en los huesos de Eliseo. Así que, hermana, tanto la conducta de Eliseo como la conducta de la mujer nos muestra la importancia de la fe y de la perseverancia. Vemos una vez más la espiritualidad de esta mujer. Antes de ella ir y coger a su niño, ella se abrazó de los pies de Eliseo. Eso fue una señal de humillación y de profunda gratitud. Esa es la actitud que debemos demostrar al Señor por los favores recibidos. Debemos de ser humildes y agradecidos. No se nos dice cuánto tiempo vivió el niño,
pero suponemos que habrá vivido muchos años para dar felicidad a ese hogar. Y me imagino que después de que todo esto pasó, ella le contó a su esposo todo lo que sucedió. Y después de esto pasó un tiempo. Yo sé que tengo el tiempo arriba, hermana, pero me voy a tomar unos minutitos más porque quiero terminar la historia. Así que vemos en el capítulo 8 otro suceso que pasó la tsunamita con el profeta Eliseo. Capítulo 8, en el versículo 1, dice que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pueda, porque a vivir donde pueda, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ahí vemos la relación que había del rey con el Giezi y Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Por su casa y por... Entonces Giezi dijo, Rey, Señor mío, esta es la mujer y ese es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Wow, mi hermana, ¿qué podemos decir? Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y preguntando él, el rey, a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Dios tiene cuidado y misericordia de esta mujer. Al parecer su esposo ya había muerto. Pues recordemos que cuando el niño nació, ya él era viejo. Entonces pasaron ya 7 años, parece que ya él había muerto. Pero ella se consagró a cuidar a su hijo y a su familia, seguramente sus padres o hermanos. No se menciona que ella se volviera a casar. Entonces, 7 años más tarde, ella fue al rey porque le habían cogido su tierra, sus posesiones. Entonces, en ese momento sí necesitó del rey. Y en ese momento que ella va, precisamente está el rey hablando con Giezi, preguntándole acerca de todas las maravillas que Dios había hecho por medio de Eliseo. Y en ese momento llega ella y le dice, esta es la mujer de la cual yo te estoy hablando. Y ahí vemos cómo Dios, ¿verdad? Que conoce todas nuestras necesidades, pudo darle otra vez a ella su tierra y sus posiciones. El Señor aquí por medio de la fe y de la confianza en Él da retribuciones a su hijo. Aquí vemos que esta mujer recibió muchas retribuciones. Su fe fue premiada. Dios le dio la dicha de ser madre. La sustentó en tiempos de necesidad, estando en una ciudad extranjera. Fue guardada del mal. Fue bendición para su familia. Y lo más importante, pudo conocer mejor a Dios al ella convertirse en amiga del profeta Eliseo. Esta fue una mujer sabia y prudente. Miren, me recuerdo Proverbios 19:14 que dice,
que la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. De los padres nosotros podemos tener bienes, propiedades, podemos heredar, ¿verdad? Pero de Dios es la mujer prudente, la mujer cuidadosa, la mujer sabia, la que sabe hablar en el momento adecuado y sabe callar. Esas son las cualidades que debemos de tener, porque muchas veces las vamos a necesitar en situaciones difíciles. Debemos de saber qué hablar y debemos de saber callar también. Y sobre todo esperar la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Esta mujer nos enseña a conservar la calma antes de actuar. No debemos de actuar a la ligera. No debemos de dejarnos llevar por nuestras emociones. Analizar y saber planificar no siempre es fácil. No siempre es fácil eso, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer. Sí podemos tener estas cualidades de esta mujer. Si vivimos para Dios como lo hizo ella, también podemos esperar que Dios nos bendiga. A lo mejor no recibiremos el mismo tipo de bendición que recibió esta mujer, pero Dios mira con bondad a los que obedecen su palabra. No sabemos el nombre de esta mujer, no lo sabemos. Solamente sabemos que era la tsunamita porque vivía en Surén, pero sus obras son un gran ejemplo para nosotras. Muchas veces llevamos una vida muy agitada y nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de estrés. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, a actuar correctamente ante Él y ante el mundo, por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. Que nosotros podamos ver este maravilloso ejemplo de esta mujer tsunamita y pidámosles al Señor que nos ayude a tener todas estas cualidades. Que el Señor nos bendiga, mis hermanas. Y hasta aquí lo que el Señor puso en mi corazón. Dios le bendiga.